ahora que nos acostumbramos, mal que mal, a estar en los hogares, sentirnos mucho más cuidados y protegidos, la zona de confort, y ahora resulta que tenemos que volver a salir, ¿no? En una nueva realidad, pero de todas maneras con muchos temores. Así que vamos a arrancar sin más preámbulos con Paraguay, con la licenciada Gloria Cardoso, que ella que en realidad las tres tienen tantas virtudes y títulos que es difícil definirlas en 2 minutos, pero bueno, voy a hacer el intento. Gloria Cardoso es licenciada en Psicología Organizacional, es coach ontológico, experta en PNL, es también empresaria, y yo que la conozco hace tantos años y también personalmente he visto cómo es querida y tratada en Paraguay. Es una enorme influencer, muy recibida, muy querida en todos los medios. Ella es la organizadora del Foro Regional de Mujeres Líderes, que se realizó en septiembre del año pasado, donde tuve el gusto de estar presente, y ya estamos pensando en la segunda edición del Foro Regional de Mujeres Líderes. Así que bueno, Gloria, te dejo que puedas conversar con las chicas y expresarte tranquila. Muy bien, antes que nada, bueno, muchísimas gracias, Lisette. Un gusto y un honor también compartir con tan lindas mujeres. Gracias, Noel, gracias, Elena. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Y bueno, a las otras chicas, bienvenidas. Espero que les guste. Yo le dije a Lisette, bueno, me gustaría hablar sobre lo que es el poder personal, porque creo que en este momento, con más razón, es tan importante tener nuestro poder personal bien afianzado, de manera a no sucumbir ante tantas malas noticias, porque diariamente nos encontramos con, vos abrís cualquier, abrís el Facebook, abrís, todo es noticias, todo son noticias negativas. Entonces, ¿cómo hacer, como decía Lisette, en medio de todo esto, seguir, avanzar y mantener nuestra cuota de optimismo? Más todavía creo que la mayoría de ustedes, igual que yo, somos emprendedoras, tenemos nuestras propias actividades y tenemos que tratar de mantener la empresa que tenemos y como sea, y al mismo tiempo debemos estar muy bien. A mí me ha tocado hacer ama de casa, lavo, lo único que no me gusta es planchar, pero ya me está gustando cocinar, por ejemplo. Ya le estoy encontrando el gusto, ya cocino todos los días. Y bueno, entonces aquí en mi casa nos hemos recluido con mi hijo y mi esposo y estamos los tres y cuidándonos, ¿verdad? Y es cierto, Lice, lo que decís, yo tengo mi oficina, a veces me voy, a veces no me voy, prefiero estar en casa, digo, bueno, esto va a pasar y es mejor que me cuide ahora. En fin, son muchas emociones las que tenemos que administrar y bueno, por eso me pareció importante compartir un poco con ustedes este tema que me parece muy importante. Voy a compartir ahora mi pantalla. Ahí. Ok. Bien, salió bien, porque tenía mi... Siempre es complicado con el tema del Zoom, a ver si te va a salir la pantalla, no te va a salir. Ok, entonces, me presento, como decía Lisette, soy psicóloga, soy coach de equipos. Aproveché la pandemia y me certifiqué como coach de equipos. Ahora terminé la semana pasada con miles, dije yo, si no hubiese sido en este periodo, yo no sé si iba a poder hacer este curso, dije, porque era muy intenso, tenía miles de tareas, al final estaba más estresada que no sé qué, pero siempre hay que sacar algo positivo, y para mí lo positivo fue que en marzo justo empezó la pandemia y yo empecé mi curso, así que estoy contenta porque la semana que viene ya recibimos nuestra certificación. Ok. Me gustaría compartir, quizás algunas ya conocen, los 8 derechos personales de los que habla Virginia Satir.
La primera de ellas dice expresar mis opiniones y valores y hacer que los escuchen. Expresar mis sentimientos y hacer que los escuchen. Expresar mis necesidades y hacer que las escuchen. Pedir lo que deseo. Negarme a un pedido. Hacer elecciones sobre la base de mis necesidades y deseos sin tener que justificarlas. Tener necesidades y deseos que pueden ser diferentes de las otras personas. Elegir no ser firme si no quiero serlo. Así que me gustan mucho estos derechos. Yo sé que es todo un desafío trabajar sobre los derechos personales, ¿verdad? A ver, perdón. ¿Qué finalmente es el derecho personal? Es la capacidad que cada ser humano tiene para ser creador de su propia vida a través de elegir conscientemente aquello que desea vivir o experimentar. Obviamente esto requiere de nosotros una gran madurez también, porque la posibilidad de elegir, de tomar decisiones, requiere también de nuestra cuota de responsabilidad, de hacernos cargo de las decisiones que tomemos, con las consecuencias que ello también trae aparejado. Entonces, ¿dónde reside nuestro poder personal? Reside como en tres, es como una triada. Tiene que ver con los pensamientos, por un lado, con nuestras emociones, por el otro, y con las acciones. Vamos a ir descubriendo un poquito cómo trabajar en estas tres aristas. En lo que tiene que ver con los pensamientos, nosotras todas sabemos que la manera en que pensemos, nuestro sistema de creencias tiene muchísimo que ver con la manera en que enfrentamos las situaciones y el mundo. Entonces, cuando hablamos de pensamientos, es como decir, bueno, ¿qué creencias tengo? ¿Cuáles son los valores que yo tengo al respecto de tal o cual situación? ¿Cuáles son mis juicios? Porque estos juicios también determinan muchísimo cómo yo me vinculo con los demás. En función de estos pensamientos es que yo voy a tener una actitud que está relacionada con alguna emoción en particular. Entonces, cuando estamos aquí pensando en cómo vamos a proyectar nuestras cosas, nuestras actividades, nuestro mundo, miramos como en este sentido de las flechas. Nuestros pensamientos determinan bastante, o están muy relacionados con el lenguaje y la palabra. Y este lenguaje y estas palabras crean las realidades. Si, por ejemplo, yo tengo un pensamiento positivo y digo dentro de mí, como decía hace rato Noel, una conversación conmigo misma. Todas tenemos conversaciones siempre con nosotras mismas. Entonces, si estas conversaciones son positivas, eso va a hacer que la manera en que yo me exprese, que puede ser un lenguaje verbal o no verbal, este lenguaje va a determinar la forma en que yo después pueda expresarlo a través de alguna palabra. A veces no la expreso, pero sí tengo unas emociones que están encadenadas a eso. Y de acuerdo a eso es que yo voy a crear esta realidad, este mundo que quiero proyectar. Si yo, por ejemplo, digo, ok, yo soy una persona súper positiva, yo sé que voy a poder salir de esto, que es difícil, pero no es imposible. Estoy teniendo un diálogo conmigo misma y al mismo tiempo estoy declarando de que yo voy a poder salir de esto. Y esto se hace a través del lenguaje. Y este lenguaje es lo que determina finalmente el escenario en el cual yo me voy a mover. Y es lo que crea la realidad, mi realidad. Porque tengamos en cuenta que cada una tenemos un marco de referencia dentro del cual para mí la realidad puede ser muy diferente a la que es para Lisette, o para Noel, o para Elena, o para cualquiera de ustedes.
Entonces no existe una única realidad. La realidad es mía desde la manera en que yo miro las situaciones, enfrento la vida, me relaciono con los demás, y está muy determinado, como decía yo, por los pensamientos. Entonces, si yo tengo juicios de valor o tengo un sistema de creencias, que todos lo tenemos, de acuerdo a este sistema de creencias es que yo voy a crear esa realidad. ¿Y las creencias se pueden modificar? Claro que sí, se pueden trabajar las creencias. Incluso hay creencias que son negativas y que nosotros podemos perfectamente pasar a creencias positivas. O sea, esto es perfectamente modificable. No podemos decir que yo nací con esta creencia y voy a morir con esto. Si hay un proceso de cambio, es posible crear nuevas realidades y nuevos pensamientos, entonces esto es algo cíclico y dinámico. Entonces, por un lado tenemos los pensamientos, vamos ahora con las emociones. Las emociones son las que de alguna manera nos impulsan a la acción y son consecuencia de nuestros pensamientos. Entonces ahí tenemos las emociones, la rabia, la alegría, tenemos la tristeza, son, de alguna manera están muy atados a nuestros estados de ánimo. Entonces de repente podemos estar muy bien, después podemos estar como dudando, mirando, a veces podemos estar tristes o enojados o enojadas. Entonces estas emociones son las que después finalmente nos llevan a actuar de una manera u otra. Y aquí esta imagen está asociada a la acción. Entonces ven, por ejemplo, dónde se generan las ideas, generalmente en nuestros pensamientos, en la manera en que vemos las cosas, y va transitando hasta un punto en el cual nos lleva a actuar y a hacer que suceda esto. Muchas veces tenemos pensamientos o ideas muy interesantes, pero quedan ahí, quedan las ideas, quedan en que nos gustaría hacer algo, pero no la llevamos a esa acción. O sea, de alguna manera, este sistema de creencias, a veces tenemos las ideas, pero nuestro sistema de creencias por ahí nos dice, no, no va a ser posible, no, ¿para qué te vas a esforzar tanto? O ¿será que va a funcionar? Entonces, este tipo de dudas a veces hace que nosotras nos quedemos enfrascadas, nos quedemos a mitad de camino sin poder accionar. Solo cuando empezamos a accionar es que podemos ver resultados. Entonces ahí nosotros en el coaching a veces decimos, bueno, los resultados que obtengas van a ser producto de las acciones que emprendas. O sea, en la medida que acciones, vas a tener también los resultados. Estos resultados, en el coaching nosotros no decimos que son malos o buenos resultados, simplemente son resultados. Y siempre es posible rever esos resultados. Si no funcionó, entonces vemos de qué otra manera puede funcionar. Lo importante es siempre ir, vamos a decir de una manera, dinamizando esta manera de ver el mundo, de ver las cosas y de replantearnos constantemente si hay algo que no nos está cerrando, ¿no? Entonces yo, bueno, quise plantearle aquí unas preguntitas que son importantes a la hora de analizar. A veces queremos hacer algo, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. Entonces, estas preguntas pueden ayudar a todas a definir algunas cosas que estamos buscando. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para lograr mis objetivos? ¿Qué habilidades personales tengo que desarrollar? ¿Cómo tengo que pensar para poder convertirme en la persona que quiero ser o para lograr mis sueños? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender para lograrlo? ¿Con qué tipo de persona me tengo que relacionar para poder alcanzar mis objetivos o mis sueños? A veces estamos conectados con personas con las que probablemente no vamos a poder avanzar mucho, no porque discriminemos, sino tenemos que ver de alguna manera, si, por ejemplo, este círculo de mujeres es buenísimo, porque son mujeres que están relacionadas por intereses en común, hay objetivos en común, hay motivaciones que son comunes, entonces eso es muy importante si estamos en el camino del emprendedorismo,
Es importante identificar ese tipo de grupos, incluirnos en esos grupos para poder participar y compartir ideas y sueños en común. Bueno, ¿qué pasaría si, o sea, qué tengo que dar yo para estar más cerca de lograr mi meta? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué cosas en mi vida me están impidiendo lograrlo? Son algunas preguntas disparadoras interesantes para poder plantearnos, bueno, qué queremos hacer, hacia dónde queremos ir. Y siempre, como yo digo, siempre existe la posibilidad de cambiar el rumbo, si es algo que a nosotros no nos está llenando, no nos está completando, entonces siempre es bueno rever. Hoy, por ejemplo, me gusta mucho ver los conciertos, y hoy cuando estaba preparando el material, vi un concierto que siempre veo ahora, y yo les miro a los bateristas y al que está cantando, y digo yo, qué pasión, es un sueño verles así, tan apasionados. Y yo, si todo el tiempo pudiésemos estar tan apasionados cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo, el disfrute yo creo que es enorme cuando estamos haciendo algo que nos apasiona. Entonces la pasión creo que es demasiado importante en todo lo que hacemos. Bueno, esta imagen, toda esa serie de imágenes me gustó mucho esto de la mujer, porque me conecta con esta frase, ¿verdad? Que dice, tienes el poder de amar, de estar alegre, de enojarte, de estar triste, de tener miedo, pero sobre todo de decidir cómo quieres sentir. ¿Y por qué me pareció tan importante esto? Porque yo creo que más de una, me incluyo, hay días que estamos muy bien, hay días que estamos un poco más bajoneadas, hay días que creemos que vamos a ir con todo, hay días que solo queremos parar, hay días que no queremos hacer nada, hay días que solamente queremos estar, sentarnos en algún lugar, tomar un café y no tener que preocuparnos por nada. Entonces, no sentirnos culpables por eso, ¿verdad? De permitirnos sentir esta emoción de a veces estar muy alegre, y hay veces que vamos a sentir que bueno, que solamente queremos estar sin muchas exigencias. Entonces, esta frase me gustó mucho para poder traerles a colación. Permitirnos sentir y sentir nuestras emociones. Bueno, y les dejo con este mensaje que dice, todas las experiencias pueden ser cambiadas, decídete y usa la fuerza de tu poder interno. Muchas gracias, esta fue mi presentación. Ahora voy a dejar de compartir y vuelvo a ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? No fui muy rápido, fui... a que nuestro tiempo es así, entonces tengo que darle la palabra ahora a Noel, ¿verdad? Así que después vamos a tener un espacio seguro para poder compartir un poquito. Así que Noel, en este instante, te asigno la palabra. Bien, buenísimo. No sé si Liz va a querer decir algo antes. Sí. No sé, no la estoy viendo a Liz ahora. No sé si ella va a querer decir algo. Bueno, muy buenas tardes a todas. Y Liz, ¿querés decir algo antes que yo arranque? Sí, me había caído. No te encontraba. Ahí está. Estabas en algún lugar de la Matrix. En algún lugar estabas. En el momento más inoportuno me caigo. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. La verdad que siempre es un placer escucharte. Ya de escucharte, calmé. Mirá, ya se me fue todo el estrés con esa tranquilidad, esa claridad. Muchas gracias. Gracias. Ahora le va a tocar, vamos a escuchar a María Noel Lucano, que para quienes no la conocen, María Noel es psicoanalista y también es coach ontológico, experta en PNL y ayuda a las
organizaciones y también a las emprendedoras a salir de situaciones estresantes, transformarse pasando de una situación A una situación B totalmente contraria, que ese es el momento un poco. Así que bueno, no quiero alargarla más y darle el tiempo para que ella pueda expresarse. Bienvenida, Mariana, te escuchamos. Muchas gracias Liz, muy bienvenidas también a todas ustedes. Muchas gracias a vos, Liz, por organizar esto, por permitirnos compartir este espacio con Gloria, con Elena, y a todas las que hoy están presentes y que nos están acompañando en este momento. La verdad que muy contenta con esta oportunidad, como siempre, y con muchas ganas de compartir con ustedes, para arrancar, por lo pronto, la presentación en la que vamos a estar justamente conversando, ahí estamos, sobre, como de acuerdo a lo que venía justamente diciendo Gloria, sobre parte de lo que es empoderarnos y qué necesitamos adquirir o qué necesitamos implementar para poder estar más fuertes, para sentirnos más confiadas y más seguras, para poder salir otra vez a esta nueva normalidad o a esta nueva realidad que estamos empezando a atravesar. Entonces, para arrancar, lo que quiero es empezar a hablar de las emociones y dentro de lo que son las emociones, del miedo. Porque, ¿de qué hablamos cuando hablamos del miedo? Fundamentalmente hablamos de una emoción. Y es importante, y este es el planteo y la propuesta que yo vengo a traer hoy, que empecemos a quebrar un poco ciertos mitos o ciertas creencias. Gloria recién justamente hablaba de creencias, o de ciertas construcciones sociales y culturales que nos atraviesan en torno a esta emoción particular que es el miedo, ¿sí? El miedo, que es una emoción que se caracteriza justamente por una intensa sensación desagradable, que se provoca o por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. El miedo, como toda emoción, no es ni mala ni buena en sí misma, más allá de que puedan leer en algunos lugares emociones positivas, emociones negativas. Las emociones en sí, y puntualmente dentro de las emociones el miedo, no es ni positivo ni negativo en sí mismo, sino en todo caso, lo que importa es que podamos registrar la intensidad que tiene el miedo en sí mismo. ¿Y qué hacemos con esa intensidad? ¿Qué nos pasa con esa intensidad? Porque el miedo tiene, como toda emoción, una función. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos es funcional el miedo? Es una de las emociones más básicas del ser humano, junto a la alegría, como decía Gloria hace un rato, junto a la tristeza, junto a la ira o al enojo. Pero cumple un papel fundamental, y ahí apunto cuando pregunto para qué nos sirve: la supervivencia. Porque el miedo nos permite preservarnos, el miedo nos permite estar atentos, el miedo nos permite estar alertas, el miedo es el que nos permite cuidarnos. Insisto, siempre y cuando tenga una intensidad que no nos desborde, que no nos paralice y que nos permita accionar. El miedo, con una intensidad mesurable, es el que nos cuida, porque sin miedo viviríamos de una forma tan temeraria que pondríamos en peligro nuestra vida. Sin miedo, saldríamos a la calle y probablemente no miraríamos a los costados antes de cruzar la vereda, y quizás hasta cruzáramos en rojo, y obviamente pondríamos en peligro nuestra vida. Por lo tanto, el miedo, con una intensidad medible, con una intensidad mesurable, nos preserva, nos permite cuidarnos, nos permite estar alertas. Y hoy, en este contexto, que el miedo ha tenido diferentes formatos o diferentes niveles de intensidades, podemos convertirlo en un aliado para que nos preservemos, para que nos cuidemos, pero no para que nos paralicemos. En todo caso, para que sepamos cómo accionar, qué hacer y qué no hacer en este nuevo contexto que nos llena de un montón de preguntas, de un montón de interrogantes. Por eso digo, más allá de que recién mencionaba que las emociones no son ni positivas ni negativas en sí mismas, sí tomo el miedo como algo positivo, insisto, cuando no es de una intensidad desbordable, porque es el miedo el que nos permite alejarnos de un suceso para el cual todavía no estamos preparados.
por ende es el que nos preserva, es el que nos cuida. O mejor dicho, nosotros somos los que, tomando al miedo como un aliado, nos preservamos y nos cuidamos. Estamos alertas. Ahora, el mayor desafío que este escenario justamente nos plantea es, bueno, ¿qué hacemos con el miedo? Porque ¿a qué le tenemos miedo cuando pensamos en una nueva normalidad, cuando pensamos en un contexto diferente, en una nueva realidad, cuando pensamos en que tenemos que volver a salir de a poquito, ¿no? A revincularnos, a contactarnos otra vez de manera presencial con nuestras actividades, con lo que era nuestra cotidianidad, con las personas con las que trabajamos, con nuestros afectos? ¿A qué le tenemos miedo en esta nueva normalidad? Bueno, yo mencioné y ahí puntué, quiero compartir con ustedes las cosas que registro y que vengo observando y escuchando de diferentes personas que aparecen como denominadores comunes, los temas que generan miedo en este nuevo contexto. El primer miedo es a enfermarse, con todas las consecuencias que eso puede suceder, y de la mano del enfermarnos, contagiar a otros, es otro de los miedos que aparecen. Pero también, en esta nueva realidad, donde obviamente la pandemia vino a traer crisis de todo tipo a nivel mundial, aparece el miedo a la violencia. El miedo a la violencia como algo que desborda, como algo que aparece en muchas personas. La violencia justamente porque también el miedo desbordante lleva a eso, lleva a la violencia, lleva a la intolerancia, lleva a la irritabilidad. El miedo a la inseguridad, porque como secuela de la pandemia hay una crisis económica y hay un nuevo movimiento económico a nivel mundial, entonces la inseguridad se potencia, porque al haber claramente más hambre, hay más inseguridad. Entonces también aparece este miedo, o crece este miedo, si ya existía la inseguridad en donde vivimos, crece, se potencia este miedo. Bueno, ¿cómo vamos a salir ahora? ¿No? Donde en un contexto en el que la gente tiene más hambre, en un contexto en que muchos han perdido lamentablemente el trabajo, por ende en un contexto donde hay probablemente más robos, y eso genera obviamente más temor, eso también genera más violencia. Entonces, en un contexto además donde todos salimos con barbijo, por ende tampoco le podemos ver la cara al otro, bueno, aparecen todos estos miedos o se potencian todos estos miedos. El miedo a los nuevos hábitos también. Y en esto me quiero detener un segundo justamente porque considero que uno de los mayores desafíos que este escenario, este nuevo escenario, nos está planteando es el de poder ser flexibles y es el de poder rediseñarnos de alguna manera y repensar nuestros hábitos y nuestras costumbres. Ayer a la tarde una paciente me decía indignada, ¿no? Que había ido a hacer compras y había visto que en la puerta de un kiosco, en la entrada de un kiosco, ¿no? De un kiosco de golosinas y de bebidas, había visto un grupo de personas que estaban tomando acá en Capital Federal, acá en Cava, del mismo pico, de la misma botella, quiero decir, estaban compartiendo una cerveza. Obviamente sin barbijos, claramente, pero además de esto de estar compartiendo la botella, o por ejemplo compartir el mate. Bueno, claramente es un momento donde hay hábitos que que necesitamos empezar a repensar. Hay cosas que tal vez sean por un tiempo y hay cosas que tal vez llegaron para quedarse. Quizás esto de compartir el mate ya no lo podamos hacer, no sé por cuánto tiempo, compartir el pico de una botella o compartir un vaso o comer de la misma ensaladera. Hay hábitos, estoy hablando de pequeñas cosas, pero que hacen a nuestra rutina cotidiana. Y es importante esto de poder repensar estos hábitos, de repensarlos justamente para ver cuáles son los nuevos hábitos que nosotros necesitamos instaurar y aprender con H, ¿no? Internalizar para acomodarnos, ajustarnos a esta nueva realidad. Claramente aparecen cosas desconocidas, entonces otro de los miedos que surgen en esta nueva realidad o en esta nueva normalidad es a aquello desconocido, qué es lo que va a pasar, cómo vamos a salir, de qué forma, cuáles van a ser los nuevos hábitos, las nuevas costumbres. Hoy estaba leyendo antes de arrancar, yo ya estoy pensando en modo vacaciones,
falta un montón claramente, pero estaba leyendo una nota que ya estaba diciendo en esa nota, bueno, cuáles iban a ser los protocolos para ir a la playa, acá en la costa argentina, ¿no? Y esto de, bueno, 5 metros de distancia entre sombrilla y sombrilla, hay que llegar a la playa con barbijo y te lo podés sacar recién en el agua cuando estés en la sombrilla. Bueno, estaba leyendo todas estas cosas y reconozco y admito que me generó como una cosa rara esto de, uy, ¿cómo va a ser esto de ir a la playa con un barbijo, ¿no? ¿Y cómo es esto de acá en Argentina, que sabemos que estamos acostumbrados en muchos balnearios de estar uno al lado del otro, más por no estar uno encima del otro? Bueno, claramente esto va a tener que ser distinto, quizás hasta tengamos que pensar en cambiar los horarios en los que íbamos a la playa, o hasta pensar en cambiar de balneario, no sé si nuestro destino, o cualquier destino turístico que tengamos, ¿no? A lo que voy y lo que quiero hacer hincapié es esto de, se vienen cosas nuevas, claramente, se vienen cosas que no conocemos, se vienen cosas que no son parte de nuestra rutina a la que estamos habituados, y bueno, y esto nos genera justamente un desafío para poder observarnos y ver cuán flexibles y cuánta capacidad de adaptación tenemos y cuánto realmente queremos trabajar. Como decía Gloria recién, todos podemos cambiar cosas, el punto es que seamos conscientes de nuestro deseo, nos apropiemos de nuestro deseo de cambiar cosas y accionemos en consecuencia. Que seamos coherentes entre lo que decimos que queremos y lo que hacemos para lograr eso. En este marco nuevo, en este contexto novedoso, y con un montón de signos de preguntas, con muchos más interrogantes que respuestas, es importante que tengamos la habilidad para trabajar en este reacomodarse, en este reajustarse, en este readaptarse, para poder sentirnos lo más firmes y los más seguras, sentir que nos estamos justamente cuidando, pero que eso no nos imposibilita volver a hacer cosas, volver a conectarnos con algunas de las cosas que hacíamos antes de la pandemia. Así que estas son las cosas que yo puntué, ¿no? Que yo encontré, como miedos comunes que vengo observando, el enfermarnos, el contagiar, enfermar a otros, la violencia, la inseguridad que tiene que ver con gran parte de la crisis que nos atraviesa a todos, económicamente hablando, el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, a los nuevos hábitos y a lo incierto, a lo que no sabemos, porque vuelvo a repetir, es mucho más hoy lo que no sabemos acerca de lo que va a pasar que lo que sabemos. Y aprender a convivir con la no certeza, aprender a convivir con los signos de pregunta más que con las respuestas, es todo un desafío que justamente este escenario nos plantea. Entonces, ante esto, viene la pregunta de cómo gestionar el miedo al contacto social. Reuniones, eventos, estudios, lo que fuera, durante esta nueva normalidad, durante la nueva realidad que se avecina. Y por gestionar, coloqué ese verbo, pero digo, por gestionar quiero aclarar que hablo de administrar, que hablo en definitiva de aprender a convivir. ¿Cómo aprender a convivir con el miedo al contacto social? Para que este miedo no nos paralice, para que este miedo no nos inhabilite y nos permita, con el miedo, más allá del miedo y a pesar del miedo, seguir accionando y poder tomar decisiones que sean sanas para nosotros y que nos hagan bien. Este planteo me lleva a pensar justamente qué implica entonces en este nuevo contexto relacionarnos con los demás. Bien, yo encuentro estos puntos como esenciales, ¿no? Tomar conciencia de la nueva realidad que estamos transitando. Y parece súper obvio lo que estoy diciendo, pero lo señalo y lo remarco porque justamente por los ejemplos que recién le estaba mencionando sobre esto de lo que me comentaba ayer una paciente que indignada había vuelto de la calle comentando, y me quería comentar esto, ¿cómo puede ser que un grupo de chicos en realidad de gente adulta, ¿no? Estaba compartiendo el pico, la botella de cerveza, bueno, tomando todos de la misma botella. Bueno, eso habla de una no toma de conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Este tipo de hábitos, o mejor dicho, este tipo de actitudes que vemos en algunas personas, hablan de que no hay una toma de conciencia en todas las personas sobre la realidad que estamos transitando.
nos guste o no nos guste, la pandemia nos atraviesa a todos y vino a poner el mundo de patas para arriba. Ahora, nosotros podemos enojarnos con eso, insultar a medio mundo y quedarnos de brazos cruzados, llorando, angustiados, enojados, insultando, lo que fuera, o podemos, sí, atravesar todas las emociones que nos, justamente que nos tocan, que nos pasan, que sentimos, y decidir hacer algo con eso. Cada uno de nosotros podemos elegir cuál es la postura, cuál es la actitud que queremos tomar. Y bueno, tomar conciencia de lo que estamos transitando implica ponerse en un lugar de proacción, en un lugar de proactividad que nos habilita y nos permite salir de la queja, de la pasividad, del lamento constante. Bueno, esto es lo que nos tocó, y lo que podemos hacer es decidir, elegir cómo accionar y cómo posicionarnos con esto que no elegimos, que es la pandemia. Pero sí podemos elegir qué hacer en la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. De qué manera queremos salir al mundo nuevamente sin dejar de cuidarnos y habiendo justamente atravesado todo lo emocional que nos ha tocado. Salir y relacionarnos con los otros implica cuidarnos y cuidar al otro. Cuando nosotros salimos con barbijo, no lo estamos haciendo solo por nosotros, sino que lo estamos haciendo por el otro también. Y esto habla de solidaridad, esto habla de empatía, esto habla de generosidad. Esto habla de que nos podamos colocar en el lugar del otro. Yo no sé si estoy enferma o no estoy enferma. No pasa solo por cuidarme para que el otro no me contagie. También pasa por cuidar al otro, por empezar a tener una mirada, diría, menos ombliguista, que no se detenga en mi ombligo, y en todo caso empezar a mirarlos a todos, si quieren a todos los ombligos, pero tener una mirada mucho más social, mucho más empática, porque de esta salimos entre todos, si nos cuidamos todos, no si nos metemos en nuestra propia quinta, en nuestra quintita quiero decir, y nos olvidamos de que somos todos parte de esto que estamos viviendo, y todos y cada uno somos un eslabón de toda esta cadena, y de lo que hagamos todos y cada uno va a depender cómo vamos a salir justamente de esta situación de enfermedad y de qué manera la vamos a transitar. Por eso, aprender e internalizar nuevos hábitos, para mí es un punto importantísimo a la hora de pensar en cómo relacionarnos con los demás. Hábitos que algunos por ahí nos van a resultar más fáciles y otros nos van a resultar quizás más difíciles, porque bueno, los que están acostumbrados quizás a tomar mate, ¿no? Y a compartir el mate, porque es un ritual, o como el tereré en Paraguay, es un ritual, más allá del sabor de que tiene la bebida y del gusto que uno tenga por la bebida, es todo un ritual que tiene que ver con algo social, es un compartir con el otro. Bueno, podemos empezar a pensar que podemos seguir consumiendo estas bebidas, pero que cada uno tenga su propio mate o su propio tereré, ¿no es cierto? Sí, el mate, ¿cómo se llama? La bombilla, que cada uno tenga sus propios elementos y que no por eso dejemos de compartir el momento y el ritual, pero de una forma diferente. De esto se trata, ¿no? Empezar a plantearnos, como les decía hace un rato, de cuánta flexibilidad tenemos, cuánta creatividad tenemos, porque también está en juego la creatividad, para poder internalizar, aprender a internalizar nuevos hábitos, y también para poder rediseñar la manera en que nos vamos a relacionar con los otros. No estamos hablando de que no nos vamos a vincular más con el otro, estamos hablando de que lo vamos a hacer de una manera distinta. Ni mejor ni peor, distinta, la que nos permite este escenario. Y es importante tomar conciencia y ponernos en un lugar de responsabilidad por nosotros y por el otro. Y para esto es fundamental aceptar las diferentes maneras, porque va a haber diferentes maneras en las cuales vamos a necesitar implementar justamente para poder vincularnos con los otros, ¿sí? Y que esto no signifique necesariamente que dejemos de relacionarnos, sino que podamos saber que nos vamos a relacionar de otra forma. Por eso insisto que la creatividad y el poder rediseñarnos es fundamental, y que va a depender de todos y de cada uno de nosotros, no solo en cuanto a cuán hábiles seamos y cuán flexibles seamos, sino también en cuanto a cuán generosos y solidarios seamos con los otros, ¿sí? Bien, hasta aquí llegué yo con los miedos, con las emociones que nos atraviesan.
y con la posibilidad de volver a salir de la mejor manera para que todos podamos disfrutar, cuidarnos y disfrutar, que eso no se pierda, que el disfrute no se pierda nunca. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Mariano. La verdad que hemos estado en silencio con súper atención y excelente los conceptos. Un montón de cosas que personalmente no las había pensado, ahora me vas a dejar pensando un rato largo. Bueno, gracias nuevamente, nos dejaste pensando a todos. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Elena Estrada, que para quienes no la conocen, Elena Estrada es abogada con un máster en finanzas. Para mí, lo pensaba recién, Elena es como una Lenin, en el sentido de el vayamos adelante, ¿no? Porque ella tanto en su vida pública como actualmente privada es una gigantesca empoderadora de mujeres. Ella se dedica a eso, a que podamos tener conciencia tanto del mundo y el manejo del dinero, pero sobre todo, más que del dinero, la independencia que necesaria, que necesitamos las mujeres para salir adelante. Por eso digo que para mí Elena es como una Lenin, es una mujer empoderadora que siempre nos lleva a ir hacia adelante, una optimista por naturaleza, una cosa impresionante, con el detalle que siempre destaco en algunas personas de la humildad. La humildad, vieron que es una cualidad de los verdaderos líderes, ¿no? Yo no conozco un líder real, local, global, en la historia, que no haya tenido la característica. Si uno piensa en los grandes líderes, todos han sido absolutamente humildes, y ella tiene esa sencillez y puede tener, no sé, 50.000 seguidores y 300 millones de likes y la aclamamos todos, pero siempre está abierta, simple, sencilla, así que bueno, no quiero agregar más nada y más valioso es escucharla. Bienvenida, Elena, y gracias por estar acá. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Me emocionaste, Lisette, una cosa en la garganta, no puedo hablar. Muchas gracias. La verdad que hablar después de Gloria y de María Noel no es sencillo. Quiero agradecerles la oportunidad, la presencia, que nos estén escuchando y que nos sigan. Así que, bueno, espero con mi presentación poder darles valor. Yo entendí que solamente teníamos la portada, así que María Noel, si querés ponerla, si tenés ahí, pero es solamente para nada, que está ahí mis datos, pero no tiene mucho más valor que eso, y después... Cierto. Pensé que era solo la portada lo que nos pedía Lisette, así que, bueno. No, era eso, pero bueno. Bueno, listo entonces, ya sácamela, la tiene... ahí está mi usuario de Instagram, pero me encuentran súper fácil en cualquier red, estoy activa. Bueno, a los hechos. Me voy a aprender un poco empiezo con algo que María Noel dijo mucho, que es el tema de la incertidumbre, ¿no? Creo que esto es una característica importantísima de este momento, que no sabemos mucho más de lo que antes no sabíamos. En general en la vida no sabemos qué va a pasar, pero el grado y las dimensiones de las cosas que no sabemos ahora parecen enormes y muy lógicamente nos llenan de ansiedad. Entonces, ¿cómo gestionar esta incertidumbre? Creo que podemos caer muy fácilmente en algunas trampas para tratar de tener esa sensación de certeza que nos da tanta calidez, ¿no? De saber qué es lo que va a venir. Y entonces podemos caer en las trampas de asumir cosas. No sé qué va a pasar, y entonces empiezo a jugar con las probabilidades. Bueno, probablemente entonces vuelva a trabajar a la oficina si iba a la oficina, pero no todos los días, 3 veces por semana. Bueno, entonces eso que estoy asumiendo lo empiezo a plantar como una base, y entonces sobre eso digo, bueno, entonces podría usar, no sé, el transporte público esos días, los otros puedo compartir si tengo un auto en mi familia. Entonces empiezo a hacer toda una construcción para lograr esa sensación de certeza que está apoyada en realidad en especulaciones, en cosas que estoy asumiendo.
¿Por qué? Porque nos cuesta tolerar la incertidumbre, nos cuesta tolerar el no sé. Entonces, corremos hacia a ese lado, o la desesperación de no sé nada, de nada, de nada. Bueno, dejo esto por un lado y creo que es importante tomar conciencia de los no sé y de poder quedarnos con esa incertidumbre donde no sabemos, más que correr a cubrirlas. Pero no es toda incertidumbre, sí sabemos varias cosas que eso sí pueden ser buenos bastiones para nosotras. ¿Qué son las cosas que sí podemos saber y que nos hagan de anclaje? Primero, nuestros objetivos. Dentro de nuestro emprendimiento, dentro de nuestra empresa, de nuestro desarrollo económico o profesional, ¿cuáles son nuestros objetivos? Y esto tiene que estar en blanco y negro, en blanco y negro. Y si todavía no lo sabemos, trabajarlo y trabajarlo hasta que tengamos esos objetivos muy claramente, a qué quiero llegar, qué es lo que me estoy proponiendo, cuáles son mis metas. La otra tema que podemos tener certezas es sobre nuestros propios talentos, nuestras propias herramientas. ¿En qué soy buena? ¿Qué sé hacer? Haciendo qué cosa yo me siento cómoda, me siento que estoy en mi frecuencia, es donde fluyo. Estas dos cosas que parecen detalles, creo que sí pueden ser buenos bastiones cuando nos agarra la ansiedad del no sé. Es el salvavidas, el lugar, la referencia, el faro, donde siempre podemos volver cuando estemos perdidas. Mis objetivos los conozco y sé con qué herramientas cuento yo para mí. Entonces ese faro que sería en un mar que es dinámico, son los cambios, esa incertidumbre que tengo es porque el medio está en constante cambio, es dinámico, está en constante cambio. Entonces, donde puedo focalizarme y concentrarme es cómo hacer para adaptar esos objetivos que yo quiero con las herramientas que tengo a este medio dinámico en constante cambio. Entonces, el porqué de mis acciones lo voy a tener muy claro, porque es mi faro, es donde estoy apoyada, es mi bastión, que son mis propios objetivos, y es a donde quiero llegar. Lo que sí va a ir cambiando en función de la marea, el medio o el marco, es el cómo lo voy a hacer. Si antes lo hacía vendiendo algo a manera real en un negocio, ahora a la calle, ahora lo voy a tener que transformar en digital. ¿Y el qué hago? ¿Qué tipo de servicio hago? Si antes hacía consultoría 1 a 1, quizás tengo que estar pensando en un servicio de vuelta digital que pueda amplificar. Entonces, poder dividir qué es lo dinámico y que va a estar en constante cambio, porque nada nos dice que una vez que adapte mis servicios, mis productos a este nuevo ambiente o este nuevo marco, se quede así para siempre. Lo más probable es que no, que vuelva a cambiar. Así que empezar a amigarnos con que el entorno es dinámico y anclarnos en nuestras seguridades, en lo que tenemos seguro y donde tenemos certeza, e ir adaptando nuestras acciones a ese marco constantemente. Entonces esto, creo que el mayor desafío va a tener que estar en una actitud de dinamismo de nosotras mismas, estar dispuesta, predispuesta, y sabiendo que es parte de nuestro actuar, de nuestro desarrollo, el tener que poder adaptarnos continuamente, es parte del trabajo. Es parte del trabajo estar adaptándonos al medio tal como lo leemos. Y para ese dinamismo necesitamos andar livianas. Esta es una palabra que para mí, un concepto que para mí es muy importante y que me da mucho aire. Andar livianas. ¿Livianas de qué? Livianas es como, para que los globos aerostáticos vuelen, hay que ir tirando el peso, que ese lastre que no nos permite movernos con facilidad. ¿Y de qué cosas podemos quitarnos que nos pesan? De las relaciones tóxicas, de los pensamientos tóxicos, como decía Gloria, o negativos, de nuestra propia voz negativa,
de nuestros miedos, que decía María Noel, tenerlos bien encasillados. Miedo es cuando hay un peligro. Si no es un peligro, hablar en público y me da miedo, no, es incomodidad eso, me aprieta el zapato, me da vergüenza, me da pudor, toda la lista que quieran, pero no es miedo porque no hay ningún peligro, y si no es, digamos, percibido, puede ser, pero no es real porque no hay un peligro de supervivencia de ningún tipo. Y las culpas también, que trabajando con mujeres veo que es algo que sale y mucho, son enormes mochilas, pesadísimas. Trabajar las culpas para poder tener esa liviandad y ese dinamismo que necesitamos, creo que es muy importante. Y una vez que estamos livianas, ¿qué podemos hacer con toda la energía que estábamos usando para acarrear todo ese peso que teníamos y que nos juegue a favor en esta adaptación? Creo que esa energía que nos podemos ahorrar, en vez de estar acarreando peso en ir hacia adelante, sería muy beneficiosa enfocarla en lo que es la curiosidad. La curiosidad hacia el exterior, que es la capacidad de mirar sin juicio y ir a buscar esa información, no solamente que nos llegue, sino activamente ir a buscar qué está pasando en el mundo, qué está pasando alrededor, qué nuevas necesidades están surgiendo. Gloria hoy nos decía, le estoy empezando a tomar cariño y gusto a la cocina. Esto está pasando a millones de mujeres en el mundo. Acá hay una oportunidad, no sé bien cómo se puede encuadrar, pero esto está pasando y es nuevo. Entonces, juntarnos con personas como Gloria, no como yo, que no ha pasado este milagro, para ir y ver, a ver, contame, porque si te gusta entonces el cucharón feo que tenías, lo vas a querer tirar y vas a quedar un cucharón lindo. ¿Cuáles son los colores? Contame tu cocina, ¿te gustaría redecorar? Si vas a estar pasando mucho tiempo ahí, le vas a querer poner onda a tu cocina. Bueno, claramente ahí hay una oportunidad. Eso nos va a traer esa curiosidad de mirar el medio constantemente, ese dinámico, estar como muy sensible y finito a estar mirándolo. Pero no solamente esa curiosidad hacia afuera, sino la curiosidad hacia adentro. Y esto es una cosa que aprendí en la función pública, donde los recursos son ultra limitados, y en general pensamos muchas veces de pensar fuera de la caja. Pero yo creo que cuando de vuelta los recursos son muy escasos, es una gran habilidad poder pensar dentro de la caja, ¿no? Es como la teoría de Robinson Crusoe, lo tiraron a una isla, tenía los restos de un barco que fue y ya no iba a poder reconstruir ese barco de ninguna manera, y hay madera, agua en algún lugar y hojas de árboles, y con eso tenés que hacer tu vida. Y ahí se nos despierta de vuelta mucha creatividad. Creo que usar esa curiosidad para mirar nuestra propia caja y decir, bueno, con esto ¿qué puedo hacer? Nos puede ayudar muchísimo. Muchas mujeres dicen, pero yo no tengo nada, quizás hace 10 años que no trabajo, de lo que trabajaba ahora no se hace más, ya es antiguo, yo lo hacía de una manera que ahora no puedo, y eso no existe. Si estás viva, algo estuviste aprendiendo cada día de los días que estuviste en este mundo. Abrí tus contactos de WhatsApp. Ahí tenés un montón de clientes y proveedores potenciales de un montón de cosas. Tenés mucho más relaciones de lo que pensás. El grupo de madres del colegio, el grupo de la gimnasia, el grupo de los 10.000 de grupos que tenemos. Y esa habilidad que tenemos en hacer grupos, ¿cómo lo usamos a favor nuestro? Somos extra sensibles al dolor de otro, a sus necesidades. Bueno, ¿cómo me puedo acercar? ¿Cómo puedo hacer de eso un producto? Y por favor piénsenlo desde el principio, un producto digital y que sea amplificable, para que les vaya muy bien desde el vamos, piénsenlo con ambición. Pero no existe yo tengo una caja vacía. Creo también que estamos en un momento donde estas cosas nuevas que van pasando van a abrir un montón de oportunidades, porque de vuelta muchos trabajos y formas de trabajar y métodos de autoridad, de jerarquía, de gestión de proyectos que eran útiles, como fue el mundo que lo conocimos, ahora estamos en plena reconstrucción. Y a río revuelto, ganancia de pescador que está mirando el río y que está mirando los pescados y hacia dónde voy. Entonces, atención, porque
mujeres, es una buena oportunidad de crecimiento esto. Yo identifiqué 4 vertientes o cosas que creo que son nuevas y que pueden jugar mucho a favor, especialmente de las mujeres. Uno es el tema de las redes sociales. Claramente antes ya estaba, no es ninguna novedad. Ahora, el uso y el aprendizaje que hemos tenido todos de redes sociales, de todos los chicos, bueno, los más chicos ya lo tenían, pero ahora es su medio natural. Hasta las personas más grandes, los abuelos, ya todos hemos tenido un curso acelerado de redes sociales impresionante, lo usamos muchísimo más. Si algún día se libera absolutamente todo como era originalmente, no creo que nos deshagamos de eso tan rápidamente, porque se fue convirtiendo, como dijo María Noel, en un hábito, y ya tenemos relaciones y cosas que funcionan a través de las redes sociales. Las redes sociales son océanos de potencia, son como enormes caudales de agua, desde cataratas, océanos, ríos, riachuelos, todos conectados alrededor del mundo. Es así como hay que pensarlos. Y esa poderosísima fuerza que puede dar, ¿no?, a través de distintas usinas, la podemos usar a favor nuestro, gratis. ¿Cómo no vamos a pensar cómo usar esta poderosa potencia a favor nuestro y en beneficio nuestro? Podemos estar muy activas en las redes sociales en el sentido de estar presentes, de comentar, de, digamos, navegar esas aguas, pero si solo nos quedamos en eso, estamos pasivamente en las redes sociales, no le estamos haciendo trabajar a favor nuestro. ¿Qué quiere decir? Que tengo un barquito y donde me lleve la corriente, me llega un WhatsApp, uy, mirá qué divertido el videito, ¡cling! Veo el videito, ¡ah, jaja, buenísimo! Ahora me llegó tal otra cosa, ¡ah, voy! Bueno, eso es navegar pasivamente. Me subo a un barquito y que me lleve donde Dios quiera, que va a ser donde todo el mundo va. Y además ya lo sabemos por cómo son los algoritmos que nos llevan donde quieren las marcas. Esa es la manera más sonsa de usar las redes sociales, porque no estás usando, estás siendo cliente de alguien que está diciendo por dónde está el último videito del perro divino, caemos todos en eso, pero finalmente no nos está sumando. Tenemos que usarla con inteligencia, entender cada red social, cómo se maneja, cuál es su mejor uso, y sacamos nuestra velita y decimos, yo quiero llegar allá en esa red social. No es que me lleve donde quiera. Voy a usar esta corriente chiquitita que va acá por el costado para llegar a ese otro lugar. Y cuando llegue ahí, quiero ir a otro. Voy a hacer un mapa de cómo hago que esta enorme potencia haga que mi barquito llegue al lugar donde yo quiero. Para eso tengo que hacer una banderita, o una bandera no, una vela, izarla y aprender un poco. No, tampoco hay que ser un experto de ninguna manera, y tener un mapa y usar esa potencia a favor nuestro. Entonces, red social, súper. De vuelta, tenemos todos los recursos ahí, disponibles, fácil, solamente tenemos que usarlos. 2, otra corriente, la empatía. Si hay algo que a nivel de vuelta internacional se ha visto de la relevancia, la importancia, el impacto, y es cada vez más valorado, es la empatía. Bueno, mujeres del ININ, las tenemos todas, ya estamos en este grupo. Sí, acá tenemos de 8 para arriba de empatía. ¿Cómo le hacemos que esto nos reditúe? Cada una dentro de su proyecto, de su trabajo, ver cómo esta característica o posibilidad la podemos jugar, que sea a favor nuestra, porque la tenemos y es valorada. Tercero, el sentido de comunidad. Por todos estos nuevos hábitos, por el concepto de que cuidarnos es cuidar a los demás, que en esta estamos todos juntos, que nadie se salva solo, etcétera, etcétera, el sentido comunitario es algo muy fuerte y que va a crecer. Digamos, vamos hacia ahí. No se salva ningún país solo, porque llega alguien en un avión y contamina a todo el mundo. Entonces, todo lo que sea sentido comunitario, sea en chiquitito, puede ser en el barrio, no lo subestimemos, pero ese sentido de comunidad que esté fuerte, o sea, a nivel global, si vamos más grande, de vuelta es otra característica con la que nos podemos conectar fácilmente y ponerla que sea una característica transversal en el desarrollo que estemos haciendo. Finalmente, no menor,
ya estaba incipiente, pero creo que está, digamos, en el momento casi más alto de la ola, es el tema de la perspectiva de género. Se acabaron las excusas, se acabaron es que no hay mujeres, se acabaron, no es un tema para nosotros, se acabaron cualquier tipo de margen para que ninguna marca o empresa pueda hacerse la boba con este tema. Las marcas, las empresas más grandes internacionales ya piden que todas sus cadenas de valor tengan, así como tienen regulaciones internas respecto al medio ambiente, que tengan normativas que tengan que ver con la perspectiva de género. De vuelta, acá tenemos una monedita divina que no está para nada del todo explorada, tenemos una fuente de servicios que podemos dar, de perspectiva que podemos dar, que la podemos usar a favor nuestro. Entonces, estas son las 4 que yo pensé que de alguna manera poder volcar dentro de nuestros emprendimientos o desarrollo personal nos va a agregar mucho valor con un esfuerzo más chico. Redes sociales, ya lo expliqué, bueno, todas las expliqué. Redes sociales, empatía, sentido comunitario y perspectiva de género. Sigue siendo el medio dinámico y cambiante. Y eso nos puede asustar por momentos. No digo miedo, porque ya sabemos que no hay ningún peligro, pero sí nos puede asustar. Entonces, creo que hay 3 cosas que nos pueden ayudar en este sentido. Uno, quitarle un poco el peso que tenemos, no sé, no quiero decir históricamente, pero culturalmente sobre el error. Las nuevas tecnologías, por suerte, nos enseñan qué poco costo tiene el error. Un post que salió mal, con una falta de ortografía, vamos al horror de los horrores, en una red social dura nada, 1 hora y media, y se lee tan rápido que también se cae, no se nos juega la reputación. Ya no hay, digamos, monumentos donde se nos juegue toda la vida con una acción. Es el acumulado de un montón de cosas chiquititas. Esto que nos anime a ser audaces, porque de vuelta, el costo del error es chiquitito, porque va todo muy rápido, y la cultura hoy favorece, ante todo, la velocidad. Entonces, antes de estar pensando en el producto o el servicio perfecto, la red maravillosa, y hasta que no tenga la web divina no la largo, no, se larga como va, y se va haciendo en el momento. Es todo beta, todo es beta. No llega nunca el producto terminado, porque lo pruebo, veo qué respuesta hay, vuelvo a probarlo, digamos, siempre está itinerando ese producto, ese servicio, y cómo me paro yo frente a eso. Entonces, si lo bueno es, no, si lo perfecto es enemigo de lo bueno, hoy por hoy es, a ver, las distancias son tridimensionales, así que tenemos que sacarnos las concepciones culturales que teníamos del horror del error. Ningún horror es parte de, y además pensarlo como parte del proceso. Entonces, pensar nuestros proyectos también de tal manera que podamos hacer pruebas cortas, que no sean caras, y si nos vamos a equivocar, que sea rápido y barato. Entonces, no esperar a tener la gran proyecto y largarnos con una inversión gigantesca, y después si nos va mal perdimos un montón de plata, esperanza y tiempo. Entonces hacemos pruebas chiquititas, funciona, larga, no funciona, listo, lo mando a pérdida instantáneamente, sin ningún tipo de melancolía, más allá de un brindis y listo, a la siguiente etapa. Entonces, no tenerle miedo al error, tener un sentido muy lúdico. Creo que también estamos en un medio, todo lo que sea tecnología y redes sociales, está plasmado, y es el origen que tiene, en el sentido del juego. Esto tiene que tener ese sabor, de alguna manera, ¿no? Que estamos todos en prueba y hay una interacción, y me gusta, no me gusta, cómo funciona, cómo responde la gente, tiene que ver con ese espíritu lúdico que les aconsejo primero volcarlo en sus emprendimientos, porque le da frescura, y también en la actitud que tenemos nosotras respecto a eso que hacemos. Si tenemos mucha solemnidad y mucha importancia, es como que se vuelve pesadísimo de vuelta y perdemos ese dinamismo que tanto necesitamos. Lo tomamos lúdicamente, sabemos que no se nos juega quiénes somos, que no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando, no se nos juega
cuáles son nuestros valores, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, estos son acciones, actividades que estamos haciendo, y creo que ese sentido lúdico, de vuelta, le puede dar liviandad, frescura, y a nosotros también mucho más alegría, y si digamos, nos equivocamos, poder reírnos y seguir. Y finalmente el último, y ya cierro, un sentido pionero. Este es el momento para desplegar nuestras características de aventureras y pioneras, porque estamos todos igual, no hay nadie, todos los que no están en este webinar tampoco saben qué va a pasar mañana, todos estamos en una etapa de cómo es el nuevo mapa, no tenemos ni idea, estamos como en una especie de barco que va hacia una tierra desconocida, que no sabemos qué va a haber del otro lado. Pueden empeorar las cosas, ¿por qué pensamos también que esto va a mejorar y un día vamos a volver a lo que fuese? Quizás empeora, y viene una segunda, tercera, cuarta ola, no sé, Dios no quiera, pero la verdad es que no sabemos. Entonces, creo que ese espíritu pionero de conquista, de descubrimiento, de exploradores, nos puede ayudar y nos puede beneficiar. Así que, bueno, con esto ya voy cerrando y muchísimas gracias por haberme escuchado. Bravo, Elena, muchísimas gracias. La verdad es una maravilla. Yo no sé, no podría ponderar a ninguna de las tres, ha sido un lujo impresionante tenerla. Y Elena, te quiero decir que me hiciste pensar o recordar una parte chiquita de un poema de Borges, justamente de esto de que él decía en ese poema: si volviera a nacer, viajaría más liviano, sin piloto, sin galocha. Me hizo acordar eso, ¿no? Y estamos todos cargados de cosas, y paradójicamente hemos descubierto en tantos meses que podíamos vivir con muchas menos cosas de todo lo que hacíamos y vivíamos, ¿no? Así que, bueno, nos dejas una excelente reflexión. Y una cosa casi más doméstica, quiero decir que yo soy una de las que pensó en algo que mencionaste, en redecorar mi cocina. En realidad no fue la cocina, sino cambiar las ollas. Porque me entusiasmé tanto que por primera vez en mi vida me di cuenta que esas ollas hay que cambiarlas. Y ahí ya pensé que tenían que ser rojas y no negras y tener más colores. Así que bueno, allá vamos a disfrutar y a hacer más de lo que realmente nos haga felices. Muchísimas gracias a todas por estar acá, ha sido realmente una tarde maravillosa. Esto de estar en redes y establecer, como decía Elena, la comunidad, que es por lo que más lucho en esta vida, creo. Así que bueno, nada más. Muchas gracias a todas, chicas, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Abrazos y besos para todos. Gracias, gracias a ustedes. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Gracias Muchas a todos. gracias por todo. Chao, cariños. Gracias, de Paraguay. Mil gracias. Gracias a todas. Gracias. 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 Así que da pena ahí. Chin, chin. Sí, sí. Placer. Un placer, ¿verdad? Un lujo. Hola, Sil. ¿Cómo estás? Hola. Aparecí, perdón. Tanto tiempo. Y Liz Bien, se ¿cómo fue. andan? Ay, yo me quedé para saludarnos. Se fue Lisette, se fue. Se fue Liz. Se fue a cocinar con su Nuevas cacerola nueva. ollas. Hay que estrenar las ollas de colores. Bueno, un placer, chicas, trabajar con ustedes. Me encantó que se repita. Sí, vamos a pedirle a Lisette hacer una siguiente, me encantó. Muy Bueno, lindo. muchas gracias. A vos, Sil. Un beso Chao. enorme. Me llegaron las compras del supermercado justo cuando empezó todo, así que me fui para abajo. Un desastre. Las escuchaba nada más. Un beso. Chao. Chao. Gracias. Justo se me está poniendo medio mal la señal, así que me dale. despido. Me Excelente. encantó aprender Además, seguimos en el grupo. Seguimos Sí, en el grupo de WhatsApp y seguimos ahí en el vemos. Un placer, Gracias. chicas. A las Gracias. órdenes. Chao. Chao. Chao.